Blanco y Débora, que obviamente va a estar con nosotros mañana 8:30 en 8:30 AM. Atención porque hoy sí tenemos programón, ¿eh? Ya te voy a dar el paraguas y el contexto, pero tengo que saludar a Javier Milei. Gracias por estar, Javier. ¿Qué tal, Luis? Gracias por invitarme. Día complicado por la inflación. Está Silvina Martínez con una perlita que es una bomba en el fondo. Tato Ian con mucha información detrás de la foto que mostraron Débora y Alfredo. Pancho Olivera con todo el contexto de la inflación e información propia. Y Pablo Fernández Blanco con otra bombita informativa. El contexto antes de empezar a hablar con Javier Milei. Mientras acaba de conocer el índice de precios que representa, entiendo yo, la mayor inflación anual desde hace 30 años, Aníbal Fernández, que quedó colgado el pincel, como te decía recién Alfredo Leuco, desafió a Cristina Fernández a ir a unas PASO con Alberto Fernández, mientras que minuto más, minuto menos, bien coordinado está. Alberto Fernández le echaba la culpa a los periodistas que le preguntaron, diciendo que no iba a ir por la reelección. Y esto sucedió en el medio de una marcha federal. Ahora le vamos a mostrar un video inédito, me parece. La fila de micros que había. Mamita, tenés que tener mucha plata para tener la cantidad de micros y el nivel de micro. Había micro con coche cama, muchos. Pidiendo planes sociales por un lado y más trabajo genuino por el otro, lo que es un oxímoron. Y cuando faltan, este es el contexto, 15 meses para el recambio de un gobierno que no da pie con bola desde el primer día que asumió. Javier, la primera mirada sobre el tema de inflación. Bueno, hoy se conoció el dato de inflación, 6%, se acumula más de 58% en los últimos 12 meses, o sea, lo que veníamos anticipando, que se está acelerando la tasa de inflación. Si vos tomás lo que tiene que ver los primeros 4 meses, el primer cuatrimestre, y vos lo anualizás, estamos en orden del 86%. Si tomás el Perdón, ¿por qué elegís ese...? Yo entiendo, pero explica por qué elegís ese corte y no el corte que marca una inflación anual del 58%. Porque utilizo estos cortes para mostrar que se está acelerando la inflación. Cuando vos, el último dato está por encima de un dato que incluye más observaciones, significa que esa serie se está acelerando. Entonces, si yo tomo 12 meses, te da 58. Ahora, si yo tomo 4 meses y lo anualizo, te da 86. Y si analizás el de abril... Estás arriba de 100. Ok. Eso me escribió Corenberg. 101 te da. Eso me escribió Corenberg, 101. Y digo, ¿cómo? No entendía cómo lo llevabas. Exactamente, esto te sirve para mostrar la aceleración inflacionaria. Entonces, vos te podés tener, a ver, el mes pasado fue 6, 7, alguien podría decir, bueno, este mes cayó, no, pero cuando vos tomás más datos, ¿qué es lo que te demuestra? Y la aceleración está en marcha, y esto es un problema no menor, y esto es muy importante porque este gobierno está aplicando controles, está aplicando restricciones y nada funciona. Acordate que lo habíamos dicho. Vos emitís hoy un peso y el efecto es dentro de 18 meses. Si vos vas a cortar hoy con la emisión monetaria, que es lo que vos tenés que hacer para cortar con la inflación, vas a tener que esperar por lo menos 1 año y medio. Hoy me decía Roberto Kachanowski que en los últimos días de abril y mayo emitieron más que no sé cuánto. No me acuerdo. Habían emitido 80.000 millones de pesos, o sea, tienen una cantidad monstruosa, o sea, tiran cantidades monstruosas de dinero al mercado. ¿Por qué? Porque tienen déficit fiscal. Hasta le hicieron cosmética contable a los números fiscales para poder cumplir la meta que además no la cumplen. No, vos estás diciendo que manipularon los... Sí, obvio, claro. Hacen imputaciones de partidas como ingresos que no lo son. Y de esa manera te mienten sobre el resultado de la meta fiscal. O sea, ahora ya le están mintiendo al fondo. Ahora vamos a mostrar las cifras, pero las cifras desagregadas de la inflación. Pancho nos va a mostrar con su lectura y con algunas informaciones propias. Pero eso es un delito, manipular las cifras. Se llama contabilidad creativa. El problema es... No es pero eso te salva ahora. No eso es te salva en el primer trimestre, pero en el resto del año estás perdido. Exactamente, eso es lo que dice Pablo. O sea, vos podés agarrar, emparcharla ahora, y lo que pasa es que este gobierno cree que haciendo estas barbaridades le van a mejorar los números.
O sea, cree que haciendo la política fiscal expansiva, todo eso le va a ir mejor. Y en realidad eso nunca se cumplió en Argentina. Y la realidad es que están esperando algo que nunca va a llegar. Entonces, estos números son malos, le hacen cosmética para tratar de a ver si el otro trimestre mejora. Y como dijo Pablo, nunca va a llegar esa mejora. O sea, lo único que están haciendo es acelerar la piña. Yo, si me permitís que te haga una reflexión, porque todo lo que venga de este gobierno va a ser malo. Ya sea haga las cosas bien o las haga mal. Pero sí. Claro. Pero no es una. Si hace las cosas bien, va a ser bueno. Claro. Vamos ahora. Suponete lo siguiente. Le cae un rayo de luz en la cabeza a Alberto y se convierte Eduardo dice que hay un rayo cristinizador. Le cae un rayo. No, ese no. Ese déjamelo. No me spoilees el final. Vamos. Bueno. No me spoilees el final. No, bueno. A ver, ¿qué sería hacer las cosas bien? Que se pongan... O sea, ok, el problema, tío, es yo genero inflación porque emito, bueno, entonces tengo que cortar con la emisión monetaria. Para cortar con la emisión monetaria tengo que hacer un ajuste fiscal. Pongo las cuentas fiscales en orden. ¿Qué es lo que pasa? Ese ahorro que vos generás va a tener como contrapartida inversión con un presidente que carece de reputación, que todo lo que dice es no creíble. No, por lo tanto vas a tener una recesión y te vas a tener que aguantar una bruta recesión. Pero vos me lo cambiaste completamente. Vos me dijiste que era Superman. Wait a minute. Vamos al primer. Bueno, lo que te estoy diciendo es que si aún viniera Superman, no puede ni parar la inflación ni nada con este gobierno, porque carece de reputación, no es creíble. Ahora, la otra es no hacer nada. Si no hace nada, vas a estar mucho peor. Y la otra es hacer la gran Cristina, que es nafta al fuego. O sea, ¿qué te dice la ladura del gobierno? Te dice, no, esto se arregla dándole rosca a la demanda y con emisión monetaria y salimos. Y sí, salimos a un incendio mucho más grande. Entonces, todo lo que le queda a este gobierno va a ser malo. Okay. ¿Vos perdón, Luis, Sí, ¿vos ¿no? le creés a Cristina en que ella cree que tirándole más rosca esto despega o está pensando en las elecciones? Vos decís que honestamente lo piensa. Claro, que si vos incentivás la demanda y el consumo... Los economistas que están alrededor de ella piensan esas barbaridades, ¿eh? que puede Bueno, funcionar. Alberto Y dice, ella también, que Cristina Kirchner está mal asesorada. Bueno, la En sensación... economía. Bueno, él tampoco está muy bien asesorado, que digamos, o sea, porque Guzmán no es ninguna Pero joyita. yo lo veo a Guzmán más cerca tuyo que Axel Kicillof. A ver, sí, pero igual, digamos, Guzmán está a 500 millones de años luz de mi posición. O sea, Está claro. bien, pero está más cerca tuyo que Axel. Y, claro, también Axel se cayó del mapa. Es decir, a ver, Axel Kicillof fue alguien que fue a China y se le puso a hablar de cómo funcionaba el experimento maoísta. Y los tipos decían, este pibe no se enteró que hubo una reforma a mediados de los 70. Ahora, hay una cosa que yo la quiero plantear y espero que no que me presten atención a mí, que presten atención a las ideas, ¿eh? Porque se lo acabo de decir a Javier Milei y lo voy a repetir hasta que suceda lo contrario. Yo tengo una relación con Javier Milei y después vamos a tratar de dilucidarlo hoy esto también o cuando podamos. Lo que me pasa con él, que cuando él vende, lo digo en el buen sentido, las soluciones, no termino de entender. Me parece que me está vendiendo, y no quiero ser despectivo, un poco de magia, que luego no va a suceder. Yo soy una persona ni buena ni mala, ni racional, que necesito que me digan cómo llego a tal cosa. Y todavía no está sucediendo esto. Lo digo porque, viste que hay operaciones cruzadas. Si vos decís que, lo digo ahora, después se lo voy, hay tiempo para conversar, ¿no? Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir, claro, Juan Pablo? claro. Yo no soy importante porque no entiendo nada de economía, eso es la verdad también. Pero, sin embargo, digo, a ver cómo llegamos a esto. Y lo digo aparte para que después quede, por favor háganme acordar porque se lo quiero volver a preguntar, que hay dos cosas sobre las que dudo mucho de cómo poder hacer. Una es la dolarización, porque a cada economista que le pregunto sobre dolarización me dice, hoy no se puede dolarizar porque no están los dólares suficientes, el Banco Central no tiene los dólares suficientes para comprar los pesos. Ahí está Fernando Iglesias, me están mirando todo como diciendo, Majul, a ver que vos no sabés de economía. Es lo que me dicen a mí, una, ¿no? ¿Está bien, Sí, Pancho? es lo que Bueno. dicen, sí. Y otra cosa que dicen es que si vos querés dolarizar y dolarizás con lo que vos tenés con los pesos, el tipo de cambio se va a ir al infinito. Y el empobrecimiento va a ser, si ahora hay empobrecimiento, va a ser peor todavía. Termino con esto. Y el otro es la famosa banca Simmons, no Simmons, entre otras cosas. ¿Me esperás, no? Pero por supuesto, tenemos tiempo. encantado de la vida. Los datos de la inflación. Dale, Pancho, por favor. Dale, a ver, repasemos una placa, así los vamos
Vamos a ver el desagregado. Ponelo acá atrás, así lo voy leyendo, ¿puede ser? Acá A ver atrás, si- ahí está. Ahí está, mira. Bueno, a ver, le pido un poco de acá. Una vez más, vuelve a ser indumentaria. Fíjate que tuviste 10% casi, en el último mes, pero si vas... ¿Ves de acá o necesitas más o está? Ahí está. Ahora sí. Si vas un año atrás, es un 73,4% que tuviste, de ropa, calzado. ¿Es y vestido. relevante ese dato, Pancho? Absolutamente. ¿Por qué? Y porque la gente se viste y se No, alimenta. ya sé, digo. pero quiero decir, ¿es lo que más aumentó? Es lo que más aumentó. Ok. O sea, por arriba del índice del 6% tenés primero los textiles, después restaurante y hoteles. Acá tuviste Semana Santa, entonces puede ser una cuestión estacional, veremos qué dice Javier. Y salud, tuviste también aumento de las prepagas. Y ahí tenés alimentos y bebidas que siguen un núcleo duro sin bajar, casi en el mismo nivel que el promedio general. Todo lo demás está por debajo, pero desde ya el gobierno esperaba bastante menos. ¿Qué más ¿no? me querés contar? Bueno, y te quiero mostrar cómo viene la inflación si comparamos los tres gobiernos en su tercer año, ¿no? ¿Cómo está Alberto Fernández? A ver si tenemos el cuadro. Alberto Fernández versus Cristina en el segundo mandato y Macri. Obviamente, como no terminó, lo vamos a poner en su tercer año. Es importante, pónganlo por favor directamente atrás, ¿Cómo está, Alberto Fernández con respecto al segundo mandato de Cristina Ahí y lo al, tenés, y al único mandato de Macri? Fíjate el tercer casillero, año 3, el negro es Alberto Fernández. Wow. Y ya está por arriba, muy por arriba de Macri, que es el azul, y Cristina, que es el colorado, ¿no? Muy ¿Está bien. claro? Y fíjate que Ok. si lo proyectás al cuarto año, Alberto directamente se queda con el récord. Última cosa, Sí, te quiero sí. mostrar un billete para que veas cómo se deterioró. Este gráfico lo hizo el economista Neri Persicini. Ahí tenés tu cámara, Pancho. Acá, mira. Ahí Acá, la sí. tenés, Pancho. ¿Cómo se deterioró un billete de 100 pesos desde 2002 para acá? Wow. Mirá, lo que El en de 100, 2002, bueno, el de 100 directamente no. lo que en 2002 eran 100 pesos, a abril de este año, es decir, el mes pasado, es menos de un peso, 0,98. ¿Y la inflación acumulada? Menos de ¿por una qué? monedita. ¿Por qué? Me está marcando la inflación acumulada desde 2002. ¿Cuánto es? 10.147%. Bueno, a ver, perdón, Javier. A ver, hay un muy interesante cuando Pancho muestra el gráfico de las inflaciones comparadas. Si vos te fijás, continuamente los sucesivos gobiernos van teniendo más inflación. Eso es un punto que justamente está mostrando el problema de la aceleración inflacionaria. La otra cuestión, y esto no es menor, porque en materia inflacionaria tuvo dos efectos positivos, por decirlo de alguna manera, el gobierno, claro, de Alberto Fernández. sí. El primero es que Sanleris, digo que no es santo de mi devoción, pero pegó un tremendo apretón monetario desde el Banco Central. Expresidente del Banco Central de Macri, el último. Exactamente. Dios, se sentó arriba de la cantidad de dinero y no la hizo mover. Es decir, con lo cual, los resultados de lo que hizo Sanleris lo empezó a tener Alberto Fernández cuando empezó a ver la desaceleración inflacionaria. Con delay. Ah, mira vos. Exactamente. Vos decís que el hecho de que no haya emitido Sanleris o el Banco Central hizo que no hubiese aceleración. Sí, es más, no solo eso. Hizo eso en un contexto donde además, por el efecto de las elecciones, se le había derrumbado la demanda de dinero. Tema no trivial. Yo no comparto la metodología que utilizaron la CUNSA y Sanleris para corregir el problema, pero eso es otro problema. Sí, pero digo que se te cayó la demanda de dinero, pero que ellos dejaron de emitir, eso no se lo puede negar. Y eso vos lo empezaste a ver con la desaceleración inflacionaria que tenía Alberto cuando recibe el gobierno. A todo esto, cuando vos te encontrás con el problema de la pandemia, el problema es que cuando aumenta la aversión al riesgo, ¿qué pasa? Aumenta la demanda de dinero en los países serios y eso genera deflación. Entonces, ¿cuál era el problema que tenían los países serios? Que tenían mucho aumento de la demanda de dinero, tenían presiones deflacionarias. El problema del mundo era la deflación. Por ejemplo, un país como Hong Kong, que tiene caja de conversión, tuvo 3% negativo de inflación. O Ecuador, -1. O sea, Panamá, poquito Porque menos. la gente no tenía para gastar, no tenía dónde. No, pero aparte se asustan Claro. y demandan dinero, Se y al quedan con la demandar plata. dinero demandan menos No gastan, bienes. digamos, Y, ahora. claro, No entonces gastan, no aumenta, guardan. claro, entonces aumenta. Acumula moneda. Exacto, y eso hace que la moneda valga más. ¿Cómo se refleja? Con deflación. O sea que el problema del mundo era la deflación.
O sea, y Argentina ese año tuvo 37% de inflación. O sea, apretón monetario y presiones deflacionarias, Argentina tuvo 37%. Bueno, ¿y ahora por qué todo el tiempo decís que, a ver, se entiende y además es verosímil, pero es un titulazo, ¿no? Es un gran titulado. Nos pegamos la piña. A ver, Yo más bien creo que nos están a trompada desde que empezó el gobierno hasta el día de hoy. Y no es la última piña de Nocao. Vos cuando decís nos pegamos la piña, no es que no digo que estamos recontra mal, ¿no? No, pero parece una agonía más lenta, más que un porrazo. claro, a ver, lo que uno está... Mira, hay una frase maravillosa que usaba Rutger Dornbusch, que es... Dornbusch. Sí, que fue uno de los macroeconomistas más importantes de la historia. Digamos, no es el estilo macroeconomista que me gusta, pero digo, hay que reconocer que ese tipo era bueno. Te decía, las crisis tardan en llegar mucho más de lo que crees. Ahora cuando llegan vienen a una velocidad que no te la esperabas de ninguna manera. Y vos decís que la velocidad es... Y la velocidad cada vez es más Pero fuerte. Javier, la crisis le toca a el porrazo. ¿Se lo va a dar este gobierno o el que sigue? A ver, porque el esa es la porrazo se lo pregunta pegó del millón. Macri la Bueno, otra vez. es que, a ver, que esa es la gran apuesta de este gobierno. Claro. Por eso es una de las cosas que a mí me preocupa, digamos, la inocencia, la ingenuidad de algunos que dicen, no hay que sostenerlo a Alberto y como decía a Guzmán, como sea, porque si no viene el monstruo. Digo, yo entiendo ese argumento. Lo que digo es que cuando vos en ese espanto salís y te comés todos los costos, cuando en realidad los costos los tendría que estar pagando el gobierno, lo único que estás haciendo es allanarle el camino electoral al kirchnerismo. Es decir, los empresarios, la gente, nadie tiene que hacer ningún esfuerzo para salvar a un gobierno. O sea, que si toma malas decisiones, que pague los costos. Que los costos los pague Alberto Fernández. Pero llegan, es decir, con esto que plantea Pablo, con esto de ir pateando el problema para adelante, aún profundizándolo. ¿Llegan a la elección? Pero ellos están dispuestos a hacer lo que sea. Digo, y vos lo que ves es que, a ver... No, el plan platita ahora de la provincia de Buenos Ya Aires y de empezó, todo el país. ya. Bueno, está bien. Ahora, el problema es que, o sea, van a meter todos los controles que sean necesarios, todas las restricciones que sean necesarias. Se van a hacer cosas muy feas sobre las libertades individuales con tal de llegar. ¿Qué cosa fea? Y digamos, cuando vos te recrudecen el cepo y que vos no puedas comprar dólares, o sea, es hacerte aumentar compulsivamente la demanda de peso para cobrarte más impuesto inflacionario. Te están metiendo la mano en el Pero si bolsillo. vos emitís, supongamos que no tenés que sos un desprejuiciado total y decís, voy a emitir, triplicar la emisión todos los meses, porque quiero llegar, no importa la bomba, no me importa, quiero llegar a No, te va a explotar. ¿Te explota antes? Sí, porque ya sobra mucho dinero. O sea, la magnitud de lo que sobra del dinero lo te vas a dar cuenta con la cantidad de restricciones que tenés en el mercado de cambios. Sí, está bien. A ver, ese diagnóstico, ves, vos lo que decís, yo lo entiendo y me parece racional lo que decís. Ahora yo le quiero agregar algo a esto. Después vamos a la otra parte que me parece un poco de magia. No, ¿Te puedo contestar con Asimov? sí. ¿Viste? No, Cuando hablaba de la... contestame con Milei, porque vos me citás autores. pero por favor. Perdón, con todo respeto parece Fontevecchia, que te empieza a pasear con todos los autores y bueno. ¿Y vos qué pensás, Jorge Fontevecchia? Porque pero te juro que tiene sentido. Un sí. saludo a Jorge, le mando un saludo a O Jorge, sea, que siempre tan buen tipo, tan cuidadoso. Te juro que lo digo porque tiene sentido, si no, no te lo haría. No, ok. Asimov, cuando describe las leyes del progreso tecnológico, te dice, cuando vos estás frente a algo que es verdaderamente progreso tecnológico, no podés distinguir con la magia. Vivir en la caja, digamos que es en Argentina, de tantos años de inflación, de tanto abuso del Banco Central. Hace que no puedas ver. Exactamente, cuesta pensar afuera de la caja. Igual es conceptual, casi filosófico. Pero ahora hablemos de política, que yo, a ver, no es que yo no soy un experto, pero nosotros tenemos muchos años analizando la política, ¿no? Vos menos porque sos más chico, ¿no? Yo menos todavía. Silvina, pero Tato. Él es más chico todavía. Ahora, esto, yo no ¿Ese sé, cuenta? nadie tiene ninguna duda de que esto que vamos a mostrar hace pelota. Porque otra de las cosas que te dicen, dice, che, dejen de mostrar la interna de Alberto y Cristina porque es irrelevante. ¿Qué va a ser irrelevante? Están haciendo pelota el país. Irrelevante Bueno, escuchemos primero a Alberto. ¿A quién teníamos primero? Aníbal, ¿no? Primero. Alberto echándole la culpa, qué raro, pero los periodistas que me preguntaron, diciendo, yo no hablé de reelección, yo no quiero reelección, yo no discuto con Cristina, yo no soy Alberto Fernández, faltaba que dijera, mirá. Mi cabeza está ahí, mi cabeza está ahí. La verdad que yo no estoy discutiendo con Cristina. La verdad que yo no estoy discutiendo ninguna interna y la verdad que no estoy pensando en mi reelección.
Estoy pensando en cómo salir de los problemas que tenemos. Ahora, yo lamento mucho, porque la verdad es que ahora me doy cuenta que no son solo ustedes los culpables, porque también los periodistas españoles en ese caso hicieron lo mismo. Y ayer algunos alemanes también. Pero en verdad lo que más me preocupa es resolver los problemas de la Argentina. Yo no tengo una disputa con Cristina, tengo diferencias. Perdón, dice que está preocupado por los problemas de la Argentina. Vuelva de Francia, presidente. Claro, eso es otra cosa, ¿no? ¿No? Parece que tengo una... Claro, ¿viste? Que gobierne, claro. Pero igual vamos estamos progresando, no hay aquagym, ahora no hay más penales. Bueno, creo que después del gol que le hice a Tato acá en los penales, no, dijo, no, yo no compito. Ahora, y a la misma hora, creo que fueron minutos más, minutos menos, Aníbal Fernández estaba diciendo... Yo ya lo dijo el presidente. Vamos a las PASO con Cristina, papá. Mirá. ¿Y qué pasa si Cristina decide presentarse de candidata? Que se presente y compita. ¿Con Alberto? Alberto va a ser candidato. Ya lo ha dicho él, con lo cual no necesito que me dé el permiso para poder expresarlo, pues ya lo dijo él y yo estoy convencido que tiene que serlo. Si hay un candidato y entre ellos la propia Cristina para competir, competirá. ¿A qué le tiene miedo? Bueno, ahí estábamos, ¿no? Estamos hablando de lo que... Bueno, Alfredo Leuco recién contó antes de terminar el programa, dice, parece que Aníbal estaba recontra caliente porque se me dejaron colgado. Que les pasa mucho a los que salen a defender a Alberto. Entonces se enojan, pero hay algo agregado que más allá del enojo de Alberto y Aníbal, la devaluación de la palabra, como dijo Santiago Kovadlov, desde la primera semana de este gobierno. Ese es el punto, porque vos ahí destruís la reputación. Y cuando vos no tenés reputación, no sos creíble. Si no sos creíble, querer poner la macroeconomía en orden, por decirlo de alguna manera, te va a hundir en una recesión. Aunque parezca mentira, ese es el escenario menos malo. Todos los demás son peores. La recesión es... bueno, ¿ya hay recesión? No, más o menos, ¿no? La recesión es el escenario menos. ¿Y cuáles son los peores? Y si vos no haces nada, te va a comer la inflación y, digamos, y la actividad se te va a caer más todavía. Y la otra es tirarle nafta al fuego, que es el modelo de Cristina, y ahí la explosión va a ser muchísimo más grande. Ya no se está comiendo la inflación, ¿no? Porque las paritarias, vamos al 60% de las paritarias, con los bancarios, Cristina que manda el tuit, la provincia de Buenos Aires... Bueno, el salario real está destrozado. Cuando vos tomás, yo digamos hoy retuiteé un gráfico del salario real en Argentina, y se viene cayendo estrepitosamente. ¿Y sabés cómo lo ves también? Otra forma de verlo, y una forma de ver la decadencia argentina. ¿Cómo medís la caída primero? ¿Y cuánta? En términos reales, mirás cómo va a variar el salario, armás un índice que mira cómo varía el salario nominal y el poder adquisitivo. Y los precios, y eso te muestra el salario real. El salario real viene cayendo. O sea, y es interesante porque te dicen, pero Macri, pero estás abajo, no es que, digamos, ya pegaste la vuelta. Che, te voy a hacer una pregunta. ¿No le estás tirando mucha guiño a Macri? No. Perdón que te mezclé la política con... No tiene que ver con eso. Recién lo subiste un poco a Sandler y después No, pero de vuelta, yo puedo mantener mis diferencias, pero yo no puedo ignorar los datos. O sea, el eje central es, o sea, los datos son sagrados, salvo que los dibujen, ¿no? Pero digamos, o sea, entonces, en ese contexto, ¿qué es lo más interesante de todo esto? Que cuando vos mirás el PBI per cápita, estamos 14% debajo del que teníamos en el 2011. Ahí tenemos un problema. Estamos en niveles del año 73, 74. Tenemos niveles de productividad del año 50. ¿Cómo no vamos a tener entre 40 y 50% de pobres según como tomen la medición? Tenemos 10% de indigentes en el país de los alimentos. Dale, está todo mal. Está bien, Lo único que falta es la explosión épica, porque la explosión, a ver, ¿sabes cuánto cayó el PBI, digamos, por ejemplo, en el año 2002, que fue un desastre? ¿Cuánto? ¿13% o 14%? 10,9. 11, casi 11. Casi 11. Y, digamos, estamos, en términos per cápita, estamos 14% debajo del 2011. ¿No es un desastre esto? Sí, claro que es un desastre. O sea, la inflación saltó al 41%. Digamos, venimos viajando a niveles arriba del 100. Pero pregunto, desde el punto de vista técnico, ¿por qué no vuela todo por los aires ahora? Porque está lleno de restricciones. O sea, lo que hacen es la manifestación de los problemas, lo corrigen metiendo más restricciones. Entonces, la consecuencia, sí, vos podés agarrar y evitar, o sea, por ejemplo, vos podés evitar que se te devalúe la moneda más. Sí, claro, lo podés hacer. Ahora vos generás un bruto exceso de demanda de divisas. Eso es el central perdiendo reservas a lo loco, digamos, o sea, toda una cuestión dirigista a quién le dan los dólares o no. Pero eso tiene consecuencias en el resto del sistema. Por ejemplo,
implica exceso de oferta por todos lados. Entonces, por ejemplo, ¿qué hay en términos de bonos? Se te cae el precio de los bonos. El riesgo país no es 2.000 por solo el promedio. Cuando miras la punta corta es 3.000. O sea, tenés un problema enorme. Acordate en el 2001. ¿Te acordás que cuando decía, no, cuando pasa a 800, los 1.000, explotamos? Estamos en 3.000. Eso te derrumba la inversión. La inversión en Argentina no alcanza ni siquiera para cubrir la reposición del capital. No hay un acostumbramiento, pues está bien la pregunta, ¿por qué no explota? No hay un acostumbramiento, te dicen 6% de inflación, el mes que viene te dicen 7%, el auto, en vez de chocar, se te va saliendo el espejito del auto, después se te va desgastando la rueda. Deterioro. Te va deteriorando, ¿no? Sí, es, no el, el efecto del sapo. No podemos durar así. El sapo adentro de la olla. Bueno, pero en algún momento vos no podés aguantar más esto. No, no, está bien. En algún momento estalla. No, pero los Hay gobiernos una- peronistas saben aguantar esto mejor que los gobiernos que no son peronistas. Siempre Eso- le dejan el regalito al que sigue. Bueno, Bueno, es lo que están apostando también, a dejar el regalito al que sigue. O sea, ahora el tema es si le va a salir o no. Hablando- Ahora, si vos le estás dando contención todo el tiempo, no, bueno, cuidemos a Alberto y a Guzmán, cuidemos a Alberto y Guzmán, ¿cuál es el tema? Y el tema es que vos justamente le estás poniendo el hombro para que le deje el regalo envenenado al que viene. esa es una lectura De Macri, eso piensa Macri. No sé si piensa Macri, pero a mí me parece que tiene cierta lógica. Ahora yo vamos a analizar lo que... A los que estamos donde tenemos la diferencia, Luis. ¿Cómo? ¿Quién? Estoy esperando el momento en el cual empezamos a discutir la diferencia. Nuestra diferencia. Claro, Espera obvio. un poquitito que todavía tenemos tiempo. Ah, ok. Pero mira, es un país complicado porque a mí me mandan un video. Miren lo que es este video de la marcha. ¿Lo tienen el video? ¿Lo tenés el video, Nico? El video de la marcha de hoy. Me lo mandan y digo, mirá la cantidad de micros. Un auto tomando... Mirá la cantidad de micros que había. Barrio de Montserrat, Constitución, ¿eh? Ni siquiera en... Bueno, uno de los lugares desde donde hicieron, digamos, bajaron de la estación, de los trenes. Miren. Sí, y había otros muchísimos también en la zona de Sí. Costanera Sur. Tato, pero mirá, es interminable esto. Bueno, es que las organizaciones Y sigue. sociales están, valga la redundancia, muy organizadas y esto está financiado con la plata, obviamente, del Estado, porque estos son cuotas, ellos dicen bonos o colaboraciones de los piqueteros que les pagan a las organizaciones, les sacan parte de los planes sigue, para esto, financiar esto. Esta es en línea de colectivo, siguen los micros. No, y van hasta el siguen. bajo, ahí vas directo al bajo, y eso sigue hasta el bajo. Bueno, Directo hasta el bajo, sigue. Miles de micros había hoy. Bueno. Y algunos vienen de Jujuy, de Salta, de Córdoba, de Tucumán, de todos lados. bueno, esto es un escándalo. Y el otro escándalo es lo que dice y lo que hace Guzmán. Yo lo escuché decir, bueno, hoy el presidente dijo una barbaridad que dijo, no se puede vivir sin déficit. Yo creo que hay países que viven sin déficit, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno, eso. Hay países que no saben qué es El déficit. presidente dijo una barbaridad, no necesito ser economista para... Lo dijo en España. De hecho, no estallan en el resto de los No, países con porque déficit o sin déficit, dijo. No se puede vivir con... no se puede vivir con déficit. Ah, bueno. Ah, bueno. Quiere bajar el déficit, pero no se puede hacer, como dijo Guzmán, de un día para el otro. Eso todos los programas gradualistas de Argentina desde el 52 en adelante fallaron todos. Bueno. Y todos los de shock funcionaron bien, salvo el del 59. ahora vamos a volver a esto. Ya sé porque ahí engancha con la cortilidad esta correcta. Ahora, esto sí que te va a gustar. Esto te va a gustar. Miren, ¿quién me muestra primero? ¿Pablo Fernández Blanco o Silvina Martínez? Porque esto es información pura y dura, ¿eh? Yo lo escuché hablar a Martín Sarasa Guzmán. Está claro, ¿no? Lo que pienso del ministro de Economía, Martín Sarasa Guzmán. Y vos lo escuchás y Después soy decís... yo, ¿no? No, Después soy yo el digo, que le pega. No, y ya cuando empieza... Hay una palabra que me molesta particularmente, que es ya te voy a decir, consistencia. Tiene que ser consistente. Consistente, ¿viste? Una ferretería. Es de ferretería esa palabra, consistente. Pero es que justamente lo que no tiene él es un plan Bueno, consistente. bueno, no no te es rías, consistente en la Tato. evidencia. No, está bien lo de es la consistente ferretería, con la está teoría, bueno. no es consistente con la evidencia empírica y además no le cierra los números, Luis. Pero después en el discurso, ahora que salieron del closet, viste que salieron del closet político, en el discurso dice, hay que bajar la emisión y hay que bajar el nivel de déficit. Esto es lo que dice, gradualmente. Mirá lo que hace. Silvina, estos son datos puros y duros, ¿no? Exactamente. Agárrense, por favor. Señores de nuestra querida audiencia de Voces en La Nación Más, agárrense. Bueno, hace pocos días, precisamente el 4 de mayo de este año, salió publicado en el boletín oficial
que el ministro Guzmán habría el concurso, la designación de más Perdón, de 400... no habría del condicional No, de no, haber, no, ¿eh? no. Abrió de De abrir, apertura. claro. Sí, sí. Pero después aparece Víctor Hugo y si los condicionales... No. Comenzó el proceso de cobertura de cargos de planta permanente del Ministerio de Economía. Son 410 cargos vacantes que va a cubrir, que va a nombrar en planta permanente, con requisitos el siguiente: tienen que estar dentro, trabajar en el Estado, esta gente, tener una antigüedad de 10 años, o sea que agarra, digamos, la gestión de Cristina anterior, para, bueno, cubrir 410 cargos nuevos de planta permanente en el Ministerio de Economía. Bueno, de nuevo, ¿se entiende lo que quiere decir? Sí, Yo a ver, lo entendí claro. perfectamente. Vos lo entendiste, ¿no? Sí, No, claro, por eso lo traigo, a La ver. ANSES acaba de hacerlo con 1000. Bueno, Claro. A ver, esperemos. Esto es una bomba dentro del desastre, ¿eh? Y yo no soy ni liberal, ni de derecha, o liberal como se entiende. Esto es una bomba dentro del desastre. No se puede, no aguanta más la economía para eso. No podemos pagar un impuesto más para esto. Y siguen. Y además, déjame que te agregue esto cortito. A ver, el próximo gobierno que venga, si quiere echar a esta gente, no puede, porque es planta permanente y ya tiene la estabilidad por la Constitución Nacional. Bueno, yo creo que a esta altura no hay un solo militante de la Cámpora que no labure en el Estado. Al revés te lo planteo. No debe haber un solo comprometido militante de la Cámpora que labure para el Estado. Pero yo digo, bueno, debe ser un dato aislado, como uno puede considerar el dato aislado del ANSES, del PAMI, de la platita. ¿Cómo era el PAMI? Los bonos, el plan platita. ¿Qué nos vas a mostrar, Pablo Fernández Blanco? Dale. Bueno, ¿viste esa serie, Luis, que dice la verdad está ahí afuera? Yo les quiero decir que la verdad está justamente ahí afuera en el boletín oficial. Mi gran investigación de hoy es traerte la primera página de la primera sección del boletín oficial. Quiero que la veamos y ahí están las cosas. Yo te marqué en amarillo. Esta es la primera página de la primera sección. En amarillo está marcado todo lo que son contrataciones en un día. Acá estamos viendo 6 contrataciones distintas. Insisto, primera página del boletín oficial. En un solo día. Esto pasa todos los días. Esto es un mecanismo. Esto es un mecanismo. Imagínate todos los boletines oficiales que salen durante un gobierno que tiene 4 años. Insisto, ayer Diego Cabot en la pantalla de La Nación Más mostró justamente una cuestión relacionada con el gigantesco incremento del gasto público. El gasto público se materializa en esa paginita que acabamos de ver del boletín oficial. ¿Por qué se relaciona esto con la inflación? Porque la Argentina tiene déficit público, tiene déficit fiscal. ¿Cómo cubre ese déficit fiscal? En gran medida con emisión de moneda, más plata en la calle. Cuando ponemos más plata en la calle, la plata que tenemos en el bolsillo en general vale un poquitito menos y se traduce en números como los que mostraba recién Pancho Olivera. Me parece 1016 hablando, ¿eh? No, si es que... No, a ver, ¿qué decís, Después lo Pancho? charlamos. No quiero hago dar- una oferta, ¿no? No quiero darle el tiempo. ahora para- Repasás el último año del gobierno de Cristina y eran designaciones todo el tiempo. Bueno, y le instalaron una bomba de tiempo al gobierno, que lo vamos a hablar con Fernando Iglesias, al gobierno de Macri. Le instalaron una bomba de tiempo. Había miles y miles de empleados, topos o no, porque había topos en todos lados, en Canal Público, Tela, y siguen instalando. Y ahora está el primer problema acá, Milei, a la solución mágica. ¿Cómo lo sacás? Porque esto ¿cuánto dijiste vos? 6 por día hoy. A ver, en el boletín oficial de hoy hay 6. En el de mañana habrá otros tantos y en el de ¿Y ayer cuánto se hubo incorpora en la otros. planta permanente? 410 en el Ministerio de Economía. Solo en Esto, economía. Vos lo sacás, porque si yo soy Javier Milei, tengo todo el poder, lo sacás. Al minuto los tenés en la calle bombardeándote. Pero de hecho yo hablo de 3 familias de reformas y la reforma del Estado que va sobre lo que tiene que ver del sistema previsional y lo que tiene que ver con la planta permanente de empleados públicos corresponden a la segunda fase de las reformas. Sos un poco gradualista entonces vos. O me No, estás haciendo un no, biribiri. no, o sos- no. Porque vos No. recién me dijiste política de shock. No, y ahora pero a ver, vos, por eso, digamos, las de shock son las que van en la primera generación de las reformas. Bueno, ¿cuáles son las de shock? Bueno, vos lo Y que hablamos tenés del efecto. Es la reforma del Estado. Vos ahí una de las cosas que puedes hacer es bajar un montón de partidas que implican unos gastos enormes y de los cuales se beneficia la política y no la gente. Llámese la inversión pública. Esta es de segunda generación, pero ¿lo sacás o no? ¿Lo sacás del Estado? Es que tarde o temprano sí los vas a sacar, claro. No, tarde o digamos. temprano. Bueno, Pero es que son las reformas de segunda generación. ¿Pero qué es segunda generación? Pero vos Bueno, al lo mismo militante que de se la hacen en las de Cámpora. primera, ¿te Es lo mismo explico? Javier, No, al no es lo militante mismo. de la Cámpora. Vos llegás, sos presidente, te encontrás con que en Pero una si vos- dirección está pero el si vos- militante de a la ver, vos Cámpora. sabés que, digamos, ¿Queda o o sea, se va?
vos tenés que tocar en otros lados, otras partidas, que no te genere algo que sea insostenible, que te haga volar las cosas mientras que estás Es tratando de operar. lógico. ¿Cuánto pasa entre las reformas de primera generación y las de la segunda? En mi criterio, o sea, vos vas a tener que estar por lo menos remándola un par de años haciendo todas esas reformas. Para, un par de años, porque viste, ya, si no es. No te quiero. Ve, cuando vos respondés así, yo digo, hay gente de izquierda que me responde así también. Y yo eso le llamo populismo de izquierda. Bueno. Porque dice, un par de años, que ¿2 o 1? No, es que digo, yo creo que lo podés hacer en los 2 primeros años. O sea, vos podés bajar las partidas. Hay partidas que las podés cortar de cuajo rápido. Yo, mira, en lo que pasa es que Argentina- algunas tienen rezago. O sea, a ver, yo te digo, yo te corto la inversión, sí, porque para mí eso es un No, pero no escándalo. hablemos de inversión, vamos a hablar No, la de- inversión pública. O sea, yo digo, estoy dispuesto a llevarlas a cero. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay algunas que todavía están en curso. Entonces, las puedes parar todas. Pero ya? hablamos de No. segunda generación. Yo acá tengo No, pará, 400 y pico de tipos en la calle queriéndote romper todo. Bueno, pero por eso digo que son parte de la reforma de segunda generación. Pero si Un año y medio. Lo único Yo te que dejo, pido sí, es que sí, por favor me dejes llegar. Es un ratito nada más. Claro que sí. Entonces, vos vas a ir sobre partidas donde básicamente están todos los robos de la política escondidos. Llámese la inversión pública, llámese las transferencias discrecionales, que es un escándalo. Hay que, digamos, volver a rediseñar el sistema, digamos, de lo que tiene que ver con las tarifas, pero vos tenés que recalibrar la ecuación económica financiera del contrato. No tiene que ir todo a precio para que no sea un escándalo y no tengas un problema. Entonces, cuando vos empezás a hacer todas esas No te reformas... quiero interrumpir, pero me metiste 5 ideas que son un poco relativas. Yo no creo que todo el mundo afane en la política. Pero yo Mucho, no- la pero mayoría. yo no estoy- no, yo no Pero vos estoy- me no, decís, yo lo que estoy inversión diciendo- pública, ahí tengo. Bueno, yo creo que hay que eliminarla. Está bien. Hay que eliminarla de cuajo. Y hay Pero, que perdón, ir a un no, sistema de iniciativa nadie va privada a de la hacer, chilena. o sea, no haces ruta, no haces hospitales, No no haces haces trenes, no pero- haces casas para pobres, pero nada. ¿por qué no las puede hacer el sector privado? Eso es el problema. Digo, ¿por qué vos creés que cuando vos Pero haces ¿por qué las va a hacer? ¿Por qué el sector privado va a hacer un hospital en la Bueno, Matanza? entonces si no lo quieren hacer es porque entonces no tiene sentido que exista. Es decir, a ver, el punto es el siguiente. Cuando vos haces una obra pública, lo tenés que ¿No financiar. tiene sentido que exista un hospital en la Matanza? Para un poco. Dame un segundo, porque No, digamos, déjalo, o sea, déjalo, sí, está si, bien, si vos son digamos, muchas haces cosas. 50 preguntas a la vez, yo te puedo contestar, lamentablemente tengo una sola Tenés boca y puedo razón, contestar Javier, de a tenés una. razón. Pero tirás Entonces, 17 ideas en cada respuesta. Bueno, porque Que vos me abren estás un montón pidiendo de todo el, preguntas. el programa de Dale, reforma. termina, Entonces, yo te lo digo, yo no tengo tenés problema, razón, pero tenés o sea, razón. digo, Sí, sí. necesito, por lo menos tengo una boca, o sea, Sí. soy humano. Sí, sí. O sea, aunque no parezca. Sí. O sea, digo, y parpadeo, aunque no se note. No, yo no pará, yo no dije jamás eso. Eso Yo no. estoy haciendo un chiste. Sí, está No bien. digo, Lo puedo hacerme entendimos, lo chistes a mí entendimos. mismo. Entonces, ¿qué es lo que digo? Por ejemplo, la obra pública. La obra pública, cuando vos la vas a financiar, hay o lo financiás con impuesto futuro, que es la deuda, o lo financiás con impuesto inflacionario, que porque emitiste, o lo financiás con nuevos impuestos. Eso quiere decir que vos le estás detrayendo capacidad de compra a otra parte de la economía. Y como le estás quitando poder de compra a otra parte de la economía, todo lo que vos querés que estás creando acá, en realidad lo estás destruyendo en otra parte de la economía. Y lo peor de todo es que lo que estás destruyendo eran cosas que sí la gente quería y estás creando cosas que no es lo que quiere la gente, sino lo que quieren los políticos. Bueno, con lo cual tenés una pérdida de bienestar Respondiste, enorme. reforma de primera generación. ¿Cuál Ok, es sigo. el shock? Después, shock? Sí, después sigo. Después viene la reforma tributaria, porque vos primero tenés que bajar el gasto, porque si no, no podés ¿Estos bajar. son segunda generación? No, esto es todo primera generación, primera, sí. pero tiene secuencialidad para que no te explote la macroeconomía en la cabeza, en la cara también. A ver, Gradualismo te van. no es gradualismo. A ver, por ejemplo, ¿cuál fue el error de la dictadura? Primero te abrió la economía, no te bajó el gasto público. No, no Sí. metamos la dictadura acá porque El primero fue derrocar la dictadura empezó a democracia, matar ¿no? gente. Más allá de Pero eso, estoy hablando, bueno, aclaremos. estoy hablando en términos de economía. Sí, no estoy sí, hablando- aclarémosle a la estoy gente, hablando- igual. Estoy hablando en términos de programa económico. Sí, sí. Entonces te abrieron la economía, pero no te hicieron la reforma fiscal. ¿Sí? Entonces te dejaron los impuestos muy altos, no eras competitivo fiscalmente, entonces todo eso se trasladó al mercado de trabajo. Como el mercado de trabajo era rígido, generaste un industricidio. Che, Entonces perdón, por eso es... ¿te puedo pedir? No por la actuación. No hagamos comparaciones con la economía porque te voy a utilizar tus argumentos. La dictadura lo que hizo fue ponerle el cepo a la vida a la gente. Peor Eso libertad estoy- no hay. No, eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces no hablemos ya hablemos de... o sea, Está bien, pero- le puso el cepo, viste todas las restricciones No, pero, a la vida de la a gente. ver, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de Por vida eso. del prójimo en defensa Sí del que derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. saquémoslo de la comparación, si está te bien, parece pero bien. lo que digo es, aún, digamos, cuando vos querés tomar, lo utilicé como un la mecanismo técnica que si vos le pifiás a la secuencia, haces un desastre, por más que tengas un montón de poder. Entonces, y aún cuando fuera un poder totalitario. Entonces, lo que quiero decir es, vos
una vez que bajaste el gasto, ahí podés bajar impuestos. Nosotros estamos planeando una reforma que implique simplificar el sistema tributario, que no queden solamente 10 impuestos y que sea una contraparte también de modificar el régimen de coparticipación. Pero ¿cómo bajas el gasto de shock? Porque dicen que Pero esto es todo shock, digamos, o sea, son partidas que no las inversión pública, no. eliminar las transferencias discrecionales. El 70% del presupuesto, corregime vos, es previsional y gasto social. ¿Sabes lo que pasa, Luis? Que las grandes trampas que te hacen, hay un chiste de contador, te dice 2 más 2 es 4 y si no, dígame cuánto quiere que le dé. O sea, lo que hacen es reagrupar las partidas para que justamente no puedas ver dónde está el choreo y no poder tocarlo. ¿A Cristina le sacás las 2 jubilaciones? Si por ley no le corresponde, hay que sacársela, obviamente. Bueno, hicieron mira, ¿viste cómo los contadores hacen eso? Yo te cuento, porque el sistema de jubilación, y agarraron 2 jueces, uno provisional, otro cosa, y le agarraron y le dan las 3 millones de dólares. Pero no es que vos sabés, pero vos sabés que hay, digamos, muchos fallos que vos después los podés cuestionar porque pueden ser que hayan estado afectados por la presión del gobierno. Bueno, te van ante tu respuesta... Tiene un nombre eso, digamos, ¿qué? o sea, y vos... Ante tu respuesta te van a decir, che, cada vez que preguntamos si hay que sacarle la Pero si guita a estoy Cristina, diciendo, digo, que se lo podés sacar, digamos, o sea, si fue hecho de una manera irregular, se lo podés sacar, claramente. Sí. Tiene un nombre jurídicamente, cosa juzgada justicia irrisoria. Con lo cual, digo, o sea, si hubo presión ahí, se lo podés sacar, o sea, que no te quede para ninguna duda. Igual es algo que corresponde al Poder Judicial y yo no tengo por qué meterme a la luz de la carrera en la que estoy involucrado. Ahora, lo que digo es, una vez que vos bajaste el gasto, que bajás los impuestos y que además flexibilizás el mercado laboral hacia adelante, vos ahí recién podés abrir la economía. Yo voy a decir la palabra flexibilizar el mercado laboral y tenés a todos los sindicatos. ¿Viste que te mostré esto? ¿Reforma de primera generación? Sí, eso es reforma de generación. Y te puedo asegurar que no es así, Luis. Bueno. ¿Sabes por qué? Porque hoy en Argentina hay más de 6 millones de personas que tienen empleos en el sector informal y los sindicalistas hoy tienen un problema enorme, aunque no lo creas. Sí, ¿sabes qué es? Primero porque no se generan puestos de trabajo. Y por otro lado, ¿sí? La izquierda le está comiendo las bases. Sí, entonces eso es una lectura política. Yo te digo que te pone... Realpolitik te ponen los camiones en la puerta... Vuelven los cascotazos. Vuelven los cascotazos. Yo te digo, si vos bajás la tasa de inflación, que para eso está la reforma bancaria y monetaria, ¿sí? En positiva y de primera o de segunda la impositiva, ya me perdí. La impositiva también es de primera generación, lo que pasa es que hay secuencia. A ver, ¿cómo es la secuencia? Porque ya A ver, ¿cómo es la secuencia? ¿Querés que lo escriba yo? Sí, por favor. Bien. La secuencia es así. Impositiva. Por favor, si la reforma del Estado. ¿Me puedo llevar yo el papelito ese? Sí, claro. Guardalo. Entonces, primero, sí, bajar el gasto. Sí. Y después que bajás el gasto, bajás los impuestos. Sí. Esto para que no tengas una crisis fiscal. ¿Sí? Pero esto sigue siendo primera generación. Sí. Después tenés que flexibilizar el mercado laboral hacia adelante. Entre la secuencia 1 y 2, ¿cuánto tiempo hay? Ya vengo con Fernando Iglesias, ¿eh? Sí. Esto puede demandar 2 años. Gradualismo te van a decir algo. No es gradualismo, o sea, si vos, además vas a ir a serrucharlo de a poquito, porque de vuelta es lo mismo que te estoy diciendo de la inversión pública. Vos la llevás a cero, pero ¿qué pasa? Hay partidas que todavía están corriendo. Okay. O sea, hay un problema de inercia que vos no lo podés frenar, o sea, la inercia no puede hacer nada con la inercia. En 2 minutos más me podés hacer todo el biribiri. Sí. No es el biribiri. Perdón, en el buen sentido. Y después la apertura. Disculpame, quise decir... En paralelo a esto va la reforma bancaria, y monetaria. ¿Y esto qué es dolarización? El final del camino es eliminar el Banco Central. Esto, si vos tenés una crisis, una hiper, ponele, lo haces en 5 minutos. Si vos no tenés una crisis colosal en términos de desastre monetario, tardás entre 2 años y medio y 3, que pero tiene que ver con lo que... empezás a hacerlo, ¿no estás llamando a la hiper? No. Porque vos, básicamente, el primer problema es por qué, digamos, vos tenés Banco Central. Si todos los países tienen Banco Central. Y el Banco Central Europeo funciona como un Banco Central... No funciona, digamos, a ver, no existe más la peseta, no existe más la lira, no existe más pero no existe un más Banco el dracma. Central que protege esa moneda de todos los países. No, está bien, pero hay países que entonces no tienen Banco Central. Digamos que a Estados Unidos no le va mal y tiene Banco Central.
Pero eso, digamos, bueno, eso depende cuando vos mires cómo, por ejemplo, fue perdiendo poder adquisitivo el dólar. No te creas que el dólar no pierde poder adquisitivo. El dólar también pierde poder 800% adquisitivo. desde que se creó el dólar, 900%. Pero, y entonces, o sea, entonces eso permite que o habilita que esté bien que te robe el Estado. Si en el fondo la emisión monetaria para financiar el déficit es en el fondo una estafa. Entonces es una discusión moral también. O sea, para mí robar está mal. Por ejemplo, este gobierno de ladrones en los últimos 2 años te robó 11 puntos del PBI con emisión monetaria para financiar el déficit. Hablando de robo, no le quiero quitar el tiempo a generación. Fernando Iglesias, que le prometí que iba a estar. Sobre lo que pasa hoy, una reflexión final. Muy interesante estas charlas, ¿eh? Sí. Para mí me parece muy interesante. A ver, Argentina está mal. No te enojas si te decís que no me convenciste, ¿no? No hay problema. Bueno, o sea, okay, bueno, puede ser que yo explique mal también. No, estás explicando bien, pero no puede ser que yo explique mal. Más pero tiempo. mira, sí. Sí, es verdad que se necesita más tiempo, pero te puedo dar por el tema de la dolarización. Sí. A ver, este gobierno está claro que es un gobierno de impresentables. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El Fondo Monetario Internacional no le puso 10.000 millones de dólares a este gobierno de impresentables con un programa inconsistente en lo teórico, en lo empírico y que además no le cierran los números. Sí. O sea que la consistencia humana es pura zaraza. Sí. Vos sabés que Argentina debería tener una base monetaria de 5 puntos del PBI, como una exageración 10, que es más o menos lo que tiene, con lo cual digo, ya sabemos que es una locura, un número que no tiene sentido. El PBI en Argentina, al paralelo, que es al que hay, ¿no? Sí. Son 300.000 millones de dólares. ¿Me preguntás a mí? Sí. O sea que la base, digo, como mucho serían 30.000 millones de dólares y como poco serían 15.000 millones de dólares. Este gobierno de impresentables consiguió 10.000 millones de dólares para financiar déficit y vos me estás diciendo que, suponete que le vas a pedir al fondo para que financie tu plan de dolarización. No, lo que yo te estoy diciendo es, si este gobierno de impresentables consiguió hacer eso, ¿por qué, digamos, o sea, vos no podés conseguir financiar una reforma que va a terminar definitivamente con la inflación? Entiendo. Como siempre... Es que los dólares pueden aparecer. Mostrar el plan de gobierno. Pasame Esta es la primera generación. El plan de gobierno de Milei. La primera generación. Está bien. Bueno, gracias, ¿eh? No,